Elegimos este título porque el problema de la transmisión es el problema que atraviesa a los docentes en su instancia de formación y ya en su experiencia en las instituciones educativas, ¿no? El enigma de la transmisión, el misterio de la transmisión, requiere ser de algún modo tematizado y por eso elegimos ponerlo en el centro, pero al mismo tiempo la idea era complejizar el sentido mismo de la transmisión a partir de tres cuestiones, vinculando la transmisión a la cuestión de la autoridad, vinculando la transmisión a la cuestión de la igualdad y finalmente a la cuestión de las pasiones. Es decir, pensar la transmisión para nosotros va a ser, en este seminario, pensar la autoridad, pensar la igualdad y pensar las pasiones. Sí, la idea es justamente pensar la transmisión no simplemente como transmisión de conocimiento disciplinar, sino como transmisión de la cultura. En ese sentido, pensamos a la cultura en sentido amplio, que incluye, desde luego, conocimientos curriculares, conocimientos disciplinares, pero al mismo tiempo la idea de conocimiento en el sentido amplio, ¿no? La transmisión de la cultura entendida como etos, costumbres, hábitos, imágenes, narraciones. De ahí que nosotros trabajemos con imágenes cinematográficas, con narraciones literarias, con textos filosóficos, con textos pedagógicos, pensando la cultura en el sentido amplio, ¿no? La cultura como aquello que de algún modo forma y presupone a todo profesor, toda maestra en instancia de transmisión, ¿no? Me parece que justamente el problema de la transmisión abre la pregunta por nuestra profesión, la profesión de docentes, pero también por aquel que viene, por el recién venido, por el estudiante, por el alumno, por los desafíos compartidos. La situación de transmisión de conocimiento requiere de los dos. Requiere de un docente dispuesto, apasionado, que crea en que la igualdad está allí a disposición de cualquiera, pero también requiere de un movimiento del estudiante, requiere de un esfuerzo colocado allí. Si ese esfuerzo no tiene lugar, si esa voluntad no aparece, difícilmente haya una apropiación de textos, películas, saberes que están allí a disposición de todos. Eso que digo para los estudiantes vale para nosotros en tanto docentes estudiantes, en tanto docentes que nos vivimos formando día tras día, semana tras semana, año tras año. Este seminario está pensado a partir de la cuestión de la transmisión, pero la cuestión de la transmisión nosotros la trabajamos o a partir de tres ejes: el eje de la autoridad, el eje de la igualdad y el eje de las pasiones. ¿Por qué decidimos trabajarla a partir de esos tres ejes? Básicamente por lo siguiente: creemos que no se puede pensar la transmisión sin la cuestión de la autoridad, porque se trata para cualquier docente de hacerse la pregunta por aquello que lo autoriza a transmitir conocimientos, ¿no? La autorización a veces es institucional, pero muchas veces está ligada justamente a lo que sabe o no sabe respecto de la materia que da y al mismo tiempo al vínculo que establece con los estudiantes. La cuestión de la igualdad, bueno, porque efectivamente en la transmisión siempre hay algún tipo de presupuesto respecto de la igualdad o la desigualdad propia, la de los colegas, o también la que tiene que ver con los estudiantes, con los recién venidos. Si los tratamos como iguales o como desiguales, esa decisión implica todo un dispositivo de transmisión. Y finalmente la cuestión de las pasiones. Creemos que no se puede pensar la cuestión de la transmisión del conocimiento sin tematizar la materia de la que estamos hechos. La materia de la que estamos hechos son las pasiones. El amor, el odio, la esperanza, el miedo. Son pasiones constitutivas del ser humano, de los docentes y al mismo tiempo de los estudiantes. Uno de los grandes problemas a la hora de la transmisión es que muchas veces negamos las pasiones en lugar de darle lugar a la hora del conocimiento.
Para pensar la cuestión de las pasiones hay que pensar como los dos polos, ¿no? Por un lado la pasión de los docentes, o las pasiones de los docentes, cómo aparecen en el conocimiento y en la transmisión de conocimiento, y por otro lado las pasiones de los alumnos. Muchas veces el docente cree que para dar bien su materia tiene que negar sus propias pasiones, o sea, tiene que dejarlas a un lado. ¿Para qué? Para racionalizar un contenido. Y eso hace que el alumno no observe en el docente ningún tipo de pasión a la hora de pensar el conocimiento y a la hora de transmitir los conocimientos. Dicho del modo más sencillo posible, es muy difícil pensar en algo así como una transmisión lograda si no hay un ejercicio apasionado de la profesión. Eso implica un cierto amor por el conocimiento a transmitir, ¿no? Y al mismo tiempo una cierta preocupación porque ese amor llegue al otro. Por lo tanto, hay un interés por el otro, por el que tenemos ahí enfrente, por el estudiante, por el alumno, por el recién venido. De ese modo, incorporar las pasiones en la enseñanza hoy se revela como un desafío mayúsculo. Ahora bien, para hacerlo, el propio docente debe tematizar en qué consisten las pasiones. Eso que le pasa y que quiere dejar afuera de la escuela, pero una y otra vez ingresa a la escuela. Ahí aparecen los estudiantes, el otro polo. Los estudiantes muchas veces son tratados como sujetos sin pasiones y por lo tanto como sujetos que deben adquirir conocimientos y que no tienen una historia, no tienen temores, no tienen amores, no tienen odios, no tienen, para decirlo así, todo aquello que los constituye como tal. Entonces, hacerle lugar en la escuela, de algún modo, es una tarea ética fundamental del docente. Hacerle lugar no quiere decir justamente dejarse llevar por las pasiones, sino más bien que tengan un lugar y que las pasiones sean tematizadas. Lo que le pasa a un chico cuando tiene 10 años o cuando tiene 15, donde su cuerpo está transformándose, cambiando, si no es tematizado por la escuela, bueno, difícilmente ese chico se conecte con algo del orden del conocimiento, ¿no? Es más, me atrevería a decir, tiene más de un siglo el problema de la autoridad en general y el problema de la autoridad docente en particular. De alguna manera se ha intentado remediar con diversas estrategias de transmisión de conocimiento. Desde luego, cuando aparecen las nuevas tecnologías, el docente siente que el estudiante sabe más, tiene un saber que él no tiene. Lo peor, me parece, que puede hacer un docente como estrategia para constituirse en autoridad de transmisión, ¿no? En autoridad docente, es justamente refugiarse en sus saberes sin oír estas novedades, sin, para decirlo así, dejarse habitar por ese saber del otro. Todo lo cual no quiere decir que efectivamente ese saber del otro, el saber que traen los recién venidos, que siempre es el saber de lo que viene del futuro, es el único saber posible, sino más bien tener conciencia de que efectivamente el docente tiene un saber ligado a la tradición, ligado a su disciplina, ligado a una experiencia cultural que tiene que de alguna manera llevar a otros, donar a otros, transmitir a otros. Ahora, el problema que se abre es cómo transmitir ese saber, que es un saber del pasado, a otros que están con el pulso del futuro. En ese punto no hay posibilidades de transmisión de saber si no hay un encuentro entre el estudiante y el docente. Si el docente se cierra sobre su propio saber, o sobre lo que cree que es su propio saber, difícilmente logre abrir al otro en la escucha necesaria para la transmisión. Yo creo que ahí hay un tema que es un tema muy complejo, muy delicado, que remite al presupuesto que cada docente tiene a la hora de enseñar, a la hora de transmitir conocimientos. Cuando digo al presupuesto o a los presupuestos que cada uno tiene respecto de la igualdad y la desigualdad. ¿Cree que el otro que está allí es un igual? ¿Cree que cree el docente que el estudiante tiene o puede tener la misma capacidad que tiene el docente para leer un libro? ¿Cree en el principio, para decirlo así, de la igualdad de las inteligencias? Igualdad que debe ser verificada, desde luego, en la práctica. ¿O más bien cree que habita una diversidad de inteligencias y lo que tenemos que hacer es construir un horizonte para lograr la igualdad? Yo creo que ahí hay una tensión.
Hay docentes que creen que parten de la desigualdad y tienen que construir de alguna manera las capacidades necesarias para llegar a un terreno lo más igualitario posible. Hay otros docentes que creen que no, que efectivamente se puede partir del principio de igualdad. Y partir del principio de igualdad quiere decir que enfrente tengo a alguien que puede leer, que puede entender, que puede ser capaz de comprender igual que lo hace el docente. De un modo diverso, pero digo igual, en el sentido de que no tiene ninguna incapacidad para hacerlo. Ahora bien, eso no quiere decir que necesariamente lo haga. Para poder el estudiante conectarse con la inteligencia de un libro o de una imagen, tiene que efectivamente disponerse a un esfuerzo, tiene que disponerse a trabajar sobre ese material. Es decir, puede enfrentar la inteligencia del alumno a la inteligencia del libro o de la imagen sin necesidad del maestro. Ahora bien, para hacerlo, tiene que disponerse voluntariamente a enfrentar ese desafío. Si no lo hace, no se va a verificar en ningún caso una relación de igualdad de las inteligencias. Ahora, si lo hace, quizás sí. ¿Qué lugar tiene el maestro allí? Y bueno, el maestro tiene que proponer un desafío. El maestro es maestro muchas veces no porque transmite un conocimiento, sino más bien porque transmite una curiosidad, construye un desafío y logra encerrar al estudiante en ese desafío. ¿Para qué? Para que él, por su propia inteligencia, con sus propios medios, logre salir de allí. Y allí el estudiante descubre cosas maravillosas. Descubre que podía, por ejemplo, leer un libro que creía que para él era imposible. Y el profesor también descubre cosas maravillosas. Descubre que ese estudiante que quizás estaba allí y no tenía ningún interés por su materia, ahora lo tiene. ¿Se puede pensar una autoridad construida sobre principios igualitarios? Es una pregunta, no es una respuesta. Más bien es una pregunta, ¿por qué? Porque uno tiende a pensar que la autoridad trabaja sobre la jerarquía. La otra pregunta, bueno, ¿se puede pensar una situación de transmisión de conocimiento presuponiendo la igualdad de las inteligencias? Sería la segunda pregunta. Y la tercera, ¿se puede desconocer la transmisión de conocimientos? ¿Se puede desconocer en la transmisión de conocimientos, el lugar de las pasiones? Es otra pregunta. Estas preguntas, si uno las despliega problemáticamente, abren nuevas indagaciones, nuevas exploraciones. Ahora bien, esas exploraciones exigen de nosotros transformarnos, repito, no solo en transmisores de conocimientos producidos en otro lugar, sino más bien pensarnos, a nosotros como docentes, inscriptos en una aventura intelectual que compartimos con los estudiantes. Si efectivamente estamos dispuestos a compartir esa aventura intelectual, quizás suceda otra cosa que lo que habitualmente aparece como, esto como decepción en el campo de los docentes, es decir, el estudiante no se dispone a estudiar, que tenemos dificultades a la hora de la transmisión, que hay problemas de conducta, que hay problemas de aburrimiento, etcétera, etcétera. Todos los problemas que nosotros conocemos a la hora de la transmisión. De todas maneras, todo esto que estoy diciendo forma parte de un desafío colectivo, no de un desafío puramente individual. Nosotros hicimos una selección que combina materiales muy diversos. Por ejemplo, estamos leyendo fragmentos de Recuerdos de Provincia de Sarmiento o de Facundo de Sarmiento con fragmentos de El Maestro Ignorante de Jacques Rancière. Estamos combinando fragmentos de una película argentina del año 2003 cuyo título es Opus, de Mariano Donoso, con fragmentos de la película Sócrates de Rossellini. La idea es justamente combinar literatura nacional latinoamericana con algo de literatura especializada de tradición europea, francesa, italiana, alemana, algunas citas de Heidegger, de Adorno. La idea es que justamente sea una bibliografía muy diversa y que oficie de sugerencia para empezar a investigar estos problemas.